hermanos. La paz del Señor sea sobre sus vidas. Vamos a estar puestos en pie para así dar comienzo a este día tan especial, a este día que el Señor nos ha dado, y nos vamos a alegrar y nos vamos a regocijar en Él. Gloria al nombre del Señor. Y si usted tiene la oportunidad de buscar su Biblia o su tablet, puede buscar el Salmo 136. Le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos que están conectados a través de Facebook Live o de YouTube también. Sean bendecidos. Sabremos que va a ser un tiempo muy hermoso, un tiempo donde va a recibir bendición abundante del Señor en esta mañana. Este es el día que el Señor ha creado para ustedes y nos vamos a alegrar y nos vamos a regocijar en Él. La palabra del Señor en el Salmo 136 dice: den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de los dioses. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al único que puede hacer milagros poderosos. Su fiel amor perdura por siempre. Otra versión dice: al único que hace grandes maravillas. No dice maravillas sencillas, grandes maravillas. Ese es nuestro Dios. Den gracias al que hizo los cielos con tanta habilidad. Su amor perdura por siempre. Y el último versículo dice: den gracias al Dios de los cielos. Su amor perdura por siempre. En esta mañana estamos aquí reunidos reconociendo el amor del Señor para con nosotros. ¿Verdad que sí? Su fiel amor perdura por siempre. No importando la situación que usted esté atravesando en este día, su amor perdura por siempre. No importando las dudas que usted tenga en su mente, su amor perdura por siempre. No importa los tropiezos que hayamos tenido en el camino, su amor perdura por siempre. Usted sabe, mi hermano, ese amor tan inmerecido, tan incomparable, como lo hablábamos el lunes, que nosotros, aún siendo pecadores, Él en la cruz del Calvario, sin protesta, sin refunfuñar, como decimos en el buen puertorriqueño, Él fue allí a dar su vida por ti y por mí, por ti y por mí. Y por eso hoy es un buen día para reconocer su amor, para alabarle, para glorificarle, para enaltecer su nombre, y para levantar mano santa y decirle: Señor, gracias, porque tu fiel amor perdura por siempre. Así que, mi hermano, yo te insto a que te envuelvas en el mover del Espíritu en esta mañana. Y tú, mi hermano, que estás conectado ahí, Dios tiene una palabra para ti en esta mañana. Adoremos al Señor juntos en esta mañana. El Salmo 14, Juan capítulo 14 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. Y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que Él había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Si usted recuerda bien, ¿cuánto tiempo había pasado desde que Jesús había realizado esta acción hasta el momento en que Juan la está escribiendo para comunicarle al círculo de personas que estaban allegadas a él? Aproximadamente entre el año 85 y 90 después de Cristo. Así es que tenemos a Juan
recordando, rememorando por el Espíritu, siendo ya Juan anciano, una de las cosas que mayor impacto causó en su corazón, él sabía que venía de Dios y que a Dios iba. Sabía que todas las cosas habían sido hechas por él. Es más, él es el verbo de Dios encarnado. En él estaba la luz. Sin embargo, se levantó de la cena, tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y aquel que hizo todas las cosas me lavó a mí los pies. Aquel que formó todo lo que vemos y en el universo se levantó de la cena para lavarme a mí los pies. Aquel que habría de entregar la vida por toda la raza humana para perdón de nuestros pecados, puso agua en un lebrillo y se inclinó delante de mí y de mis compañeros para lavarnos los pies. No merecía tanto amor. Así es que hoy, conmemorando, recordando lo que Cristo hizo por nosotros, recordando su grande, fiel, insondable, profundo amor por nosotros, queremos derramarnos hoy delante del Señor y decirle: Dios, gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu amor. Me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas en tus manos
Gracias, Señor. Cuando un sacerdote en el templo tenía una ofrenda de propiciación para sacrificio, realizaba su rito y terminaba, al culminar decía: Tetelestai, consumado es. En el capítulo 19 del libro de Juan, Jesús dice esas mismas palabras luego de que le dan por agua vinagre. Levanta tus ojos al cielo y con esa última fuerza, con todo lo que conllevaba decir una sola palabra en la cruz, lastimando sus manos y sus pies, dijo: Tetelestai, consumado es. El sacerdote y sacrificio, entregando su vida por nosotros, porque nadie se la quitó, para que nosotros pudiésemos tener acceso al Padre. Y rasgando el velo del templo dijo: ya no hay más un lugar santo y un lugar santísimo. Ya no tendrán que ir donde alguien que pueda ir delante de mí para que ofrezca sacrificio por ustedes. No necesitarán otro intermediario. Ahora ustedes son reyes, ahora ustedes son sacerdotes, y libremente delante de Él podemos ir y decirle: Abba, Padre, Padre, aquí estoy. Así que un solo sacrificio, como dice el libro de los Hebreos, por un sumo sacerdote perfecto y eterno, fue suficiente para que hoy nosotros tuviésemos vida y tengamos acceso directo al Padre, y que nadie más tenga que ir delante de Él por nosotros, sino que por medio de Jesucristo, su sangre poderosa nos ha hecho y abierto camino para ir delante de Dios. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por Jesucristo. Así que si pecáramos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Aleluya. Sé que me
ese aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios por Jesucristo. Aleluya, bendecimos su nombre, iglesia. Bendecimos su nombre, damos gloria al Señor. Dios ha sido bueno con nosotros. Amén, iglesia. Amén. Hoy es un día muy especial como todos los días, porque este es el día que hizo el Señor para gozarnos y alegrarnos en Él. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Amén. Damos gracias al Señor por todos estos cánticos que nos han guiado, y más que guiarnos para adorar al Señor y bendecir su nombre, que es el propósito principal, simplemente nos han obligado, y lo digo en el buen sentido, a reflexionar sobre la muerte, sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Cánticos que nos han guiado a analizar este evento histórico que trasciende aún lo que podamos nosotros comprender. Todo lo que ocurrió, mis amados, desde el ámbito espiritual. ¿Qué estuvo ocurriendo en el ámbito espiritual? En esa atmósfera, en el momento del sacrificio de Jesús. No significa que exactamente hoy en el sentido del número del día, pero un día como hoy, un viernes, que es lo que tenemos entendido por el registro, Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba muriendo en la cruz del Calvario, no a esta hora, sino en la tarde. Y eso es el mensaje que nos toca llevar como iglesia. Y damos gracias al Señor que estos cánticos han preparado el camino. Damos gracias al Señor por Wanda Rivera y Wilfredo, que están visitándonos en esta mañana. Amén, sean bendecidos. Esta es su casa incondicionalmente. Son los suegros de Cristal. Amén. Tengo aquí escrito. Amén. Gloria al Señor. Mis amados, entonces vamos inmediatamente a la palabra del Señor. Bendecimos a todos aquellos hermanos que se han conectado a través de la página del Centro de Discipulado Mundial, aquí en Humacao, Puerto Rico, en este rinconcito del sureste de esta hermosa isla del Cordero. Les enviamos un abrazo desde aquí, nuestros saludos, y confiamos en el Señor que esta palabra cantada haya estado preparando el terreno de tus pensamientos, de tu alma, de tu espíritu, para recibir esa palabra predicada. Entonces les decía, mis amados hermanos, para ir inmediatamente a la palabra, una semana como esta, en la mayoría de las iglesias, están hablando de las famosas 7 últimas expresiones de Jesús hasta la muerte. No digo las últimas palabras de Él, porque Él resucitó y luego se dirigió a sus discípulos. Así que estaríamos hablando de las últimas palabras de Él en la tierra antes de su ascensión al cielo. Pero no, las que más énfasis se ha estado dando en esta semana son esas últimas expresiones allí en la cruz, antes de su muerte. Palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otra expresión que él hace es referente a aquel criminal junto a él en la cruz, donde le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando surge aquel debate entre el de la derecha y el de la izquierda, porque él fue crucificado entre ladrones, como dice alguna de las escrituras, y uno de ellos reconoció que aquel era un inocente que estaba siendo sacrificado, y luego la expresión de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Otra expresión que hace es hacia María, su madre, respecto a Juan, que estaba al lado de ella, y le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Esa es otra expresión que él hace. Y otra expresión que hace es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sobre esa expresión estuvimos predicando domingos anteriores. Otra expresión es: tengo sed. Otra: consumado es. Ahorita la estábamos cantando.
Y luego finalmente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas son las 7 expresiones que le llamamos las 7 palabras, pero son expresiones que Jesús hace ahí en la cruz del Calvario antes de morir. Y si usted que está conectado con nosotros, o usted que está aquí presente, no conoce la historia completa, yo le invito a que lea y examine los evangelios, porque ahí va a tener un panorama completo: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, incluso los hechos de los apóstoles, porque ahí es donde ellos dan el mensaje de las enseñanzas de Jesús y el encargo de este mensaje específicamente. Por lo tanto, si no ha leído la historia completa de la crucifixión recientemente, esta es una buena temporada para que usted la repase y hacerse esta pregunta: ¿qué significa para mí esas 7 expresiones de Jesús? Porque un día como hoy, Viernes Santo, es un día de recuerdo, es un día de reflexión, que nuestra humanidad, o sea, nosotros como seres humanos, no podemos comprender a plenitud el alcance de un evento como el que hoy estamos predicando y como el de hoy que estamos conmemorando. Nuestro Dios, el Santo, colgando ahí en una herramienta de tortura y de ejecución humana, como lo era la cruz. Este tipo de sacrificio, Dios mismo encarnado ahí, Jesús 100% Dios, 100% humano, ahí en la cruz del Calvario. Mis amados, podemos predicar, podemos enseñar, podemos leer, podemos entender en cierto nivel, pero la profundidad de la implicación, Dios mismo en Cristo, allí en la cruz del Calvario, siendo sometido a semejante juicio y crucifixión. No hay mente humana que pueda entender las implicaciones enteras de esto, si no es revelado por Dios mismo por medio de su Espíritu. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo cada vez que hace referencia a ese evento y cómo lo marcó a él. No podemos comprender la magnitud. Él dice, ese es el misterio. Dios en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. La humanidad y la divinidad ahí reconciliándonos a nosotros con Dios. Ahora bien, mis amados, en ese día todavía era completamente Dios, como les dije, y completamente humano. Por lo tanto, sus palabras tienen implicaciones. Por ejemplo, cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, está hablando del principio del perdón que debe gobernar nuestras vidas. Escuche bien, el principio del perdón. El principio del perdón debe gobernar a cada hijo de Dios. Cuando dice hoy estarás conmigo en el paraíso, es una promesa para cada uno de los hijos de Dios. No solamente para aquel que estaba allí junto a él en el madero. Es una promesa establecida. El autor de Hebreos lo dice porque tenemos una firme y segura ancla del alma que es la esperanza. ¿Cuál esperanza? En que estaremos junto a él en la eternidad. Por lo tanto, cuando él dice hoy estarás conmigo en el paraíso, es esa promesa eterna basada en su fiel amor. El perdón basado en su fiel amor. Cuando dice mujer, ahí tienes a tu hijo, está hablando de provisión. No te dejo sola, no te dejo al abandono. Eso no significa que ella no tuviera otros hijos. Eso no significa que su familia fuera más ampliada. Pero él está diciendo, habrá provisión para ti. Habrá alguien que estará encargado de ti. Cuando dice tengo sed, implica saciar las necesidades humanas. Así como él tuvo sed, él sabe que cada uno de nosotros tenemos sed en un momento de nuestra vida, y no hablo específicamente de agua. Estamos hablando de la sed del alma, la sed espiritual.
Por lo tanto, ahí estaba también implicada la cobertura y la saciedad de esas demandas humanas. Cuando dice consumado es porque experimentó en carne propia lo que es la agonía del sufrimiento, y ahí se estaba consolidando en la expresión consumado es. Y finalmente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es una entrega total, sin reserva, una consagración completa, la que Él nos deja como modelo. Ahora bien, aun cuando hablamos del perdón, de la promesa, de la provisión, de la protección, de las necesidades cubiertas, de la agonía en carne propia, de la finalización y la consagración completa, es mucho más profundo el mensaje de la cruz. Implica mucho más que todo esto que acabo de mencionar. Trasciende esas 7 expresiones. Cuando hablamos del fiel amor de Dios, estamos hablando de otras implicaciones. Admiro profundamente este pastor y predicador de Estados Unidos, John Piper. No sé cuántos de ustedes le han seguido o han leído alguno de sus escritos, libros, documentales que ha hecho. Pero me agrada mucho la manera en que expone la palabra. Es un predicador muy radical en sus posturas, extremadamente radical. Pero admiro profundamente esa postura y ese celo por Dios. Y él escribió hace mucho tiempo atrás un documento, un ensayo, donde se hace esta pregunta: ¿Jesucristo murió por nosotros o murió por Dios? Basado en el escrito, en el libro La muerte de Cristo. Y ese documento me ha llevado a reflexionar profundamente. Y luego de esta introducción que te acabo de dar, de esta síntesis de las 7 palabras, quiero dejarme guiar por este escrito de John Piper para compartirte esta pregunta, para que reflexiones sobre ella en el día de hoy. Porque la muerte de la cruz, el sacrificio de Jesucristo, implica mucho más que esas 7 expresiones famosas que se enseñan en esta semana. El Viernes Santo es un día de recuerdos, es un día de reflexión que nuestra carne no puede comprender. Y como dije ahorita, Dios ahí en el sacrificio de la cruz, completamente Dios, completamente humano. Entonces, mis amados, cuando hablamos de las implicaciones de la cruz, obviamente hay 2 puntos de partida para analizar el sacrificio de la cruz. Número 1, cuando partimos de la premisa de una mentalidad secular, comprender el evento de la cruz. Y escúcheme bien en estos próximos minutos, nos obligan, y es mi intención hoy, que tú puedas analizar desde qué punto de vista hasta el día de hoy tú analizas el evento de la cruz, lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Escuche bien, la mentalidad secular con la que todos nacemos, esa mentalidad natural con la que todos nacemos, y en el camino nos enseñan el Evangelio y recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, pero lo recibimos muchas veces influenciado por esa mentalidad natural. La mentalidad natural o secular no descarta a Dios, y escúcheme bien, ni niega que la Biblia es real. Esa mentalidad comienza con el hombre como la realidad básica dada en el universo. Y preste atención, todo el pensamiento de la mentalidad secular comienza con el supuesto de que el hombre tiene derechos, necesidades y expectativas básicas, ubicando al hombre, al ser humano,
como el centro de todo y desde ahí interpreta el mundo, y en este caso desde su ser interpreta el sacrificio de la cruz. Y escúcheme bien, el hombre, el ser humano, hombre, mujer, el ser humano, sus derechos, sus necesidades, sus expectativas como la medida de todas las cosas. Los problemas que ve la mentalidad secular son problemas por la forma en que ubica las cosas. Ubica al hombre como el centro. Dios murió por mí. Él hizo esto por mí. Él me ama y es capaz de hacer esto por mí. Ubicándose a sí mismo como el centro del universo y un Dios que se tiene que mover al antojo del hombre, o que tiene la obligación de responder a las necesidades y a las expectativas del ser humano. Esa es la manera en que interpretamos a veces el sacrificio de la cruz. Ahí Dios entregando a su hijo por mí, y yo aquí cómodamente decidiendo si lo recibo o no lo recibo. Ahora bien, en esta nuestra mentalidad desde que nacemos, y nuestra sociedad refuerza virtualmente eso cada hora, cada día, cada instante de nuestra vida. El apóstol Pablo llamó esa mentalidad la mente puesta en la carne, el hombre que piensa de manera natural. Pero está la contraparte de esa mentalidad. Es una parte natural, la mentalidad secular, tan arraigada en nosotros que ni siquiera nos damos cuenta que ahí está. Y pensamos, repito, que somos el centro del universo y que Dios está ahí para responder cada vez que yo le hago un reclamo, cada vez que le pido algo. Lo tomamos por un hecho hasta que esa mentalidad choca con la mentalidad bíblica. La mentalidad bíblica no es simplemente aquella mentalidad que incluye a Dios o en algún lugar del universo y dice que la Biblia es real. La mentalidad bíblica dice Dios es real y su palabra es real, pero no se queda ahí, porque la mentalidad secular también dice eso. Fuera de aquellos que niegan esa realidad. Pero escuche bien, a diferencia de la mentalidad secular, la mentalidad bíblica surge de un punto de vista radicalmente diferente, porque esta parte de Dios mismo. Cuando el hombre, el ser humano, hombre, mujer, el ser humano recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, dice Pablo que se nos ha dado la mente de Cristo. La mente de Cristo es esa mentalidad bíblica que nos lleva a interpretar los asuntos de la Biblia desde la perspectiva de Dios y no desde mi perspectiva humana. Yo no puedo evitar en la vida evaluar los asuntos que me rodean y las situaciones que yo enfrento desde mi realidad humana. Pero el llamado es recuperar la perspectiva espiritual para entender esos mismos asuntos desde las intenciones y los propósitos de Dios y el cumplimiento de Dios en el propósito de mi vida. Por lo tanto, la mentalidad bíblica no solo acepta que Dios es real y que la palabra es real, sino que también parte de Dios mismo. Dios es la realidad básica dada en el universo. Él estaba ahí aún antes de nuestra existencia o antes de que nada existiera. Él simplemente es la absoluta realidad. La mentalidad bíblica sabe que Dios es antes que la misma escritura. La escritura es solamente este contenido de revelación de ese Dios eterno que nos ha amado desde la eternidad y que ha permitido que el mensaje de su amor y redención
haya permanecido a través de diferentes escritores aproximadamente por 1500 años en el mismo hilo de eventos que no hace otra cosa que relatar el amor de Dios y su deseo de redimirnos del pecado. Por eso surge la palabra de Dios. Pero la mentalidad bíblica sabe que Dios es antes aún de la misma escritura. Él es el Dios eterno. Él no nació ni surgió en el Génesis. Tú y yo comenzamos en el Génesis, pero Él trasciende el Génesis. Él no termina en el Apocalipsis. Nuestra historia toma un giro hacia la eternidad en el Apocalipsis, pero Él es eterno. El eterno, el alfa y el omega, el principio y fin. Él es. Por lo tanto, la mentalidad bíblica le da un significado diferente al sacrificio de la cruz, y es el que yo te quiero compartir hoy. La realidad bíblica comienza, repito, con el principio de que Dios es el centro de todo. Todo pensamiento consciente de que Dios tiene derechos básicos. Él es el creador de todas las cosas. Él tiene objetivos que están de acuerdo con su naturaleza y su carácter perfecto. Entonces la mentalidad bíblica surge de ese centro y desde ese centro interpreta al mundo con Dios, sus derechos, sus intenciones, su propósito, sus objetivos como la medida de todas las cosas. ¿Me doy a entender, iglesia? Amén. Así que el enigma básico del universo es cómo preservar los derechos del hombre y resolver sus problemas. O sea, hemos hecho el enigma básico del universo en cómo preservamos los derechos del hombre, del ser humano, cómo resolvemos sus problemas, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación o el problema del sufrimiento. Mientras vivamos gobernados por la mentalidad secular, siempre estaremos viendo el sufrimiento como Job. Si nadie sabe de lo que yo hablo, puede leer el libro de Job, que está haciendo un reclamo a un Dios injusto de por qué sufre el hombre bueno. Pero la pregunta es, ¿acaso nosotros somos buenos después del pecado de Adán? ¿O Job tenía una interpretación un poquito distorsionada de lo que puede ser el hombre justo, como así se proclamó en su libro? Por lo tanto, también es el enigma básico del universo, un Dios infinitamente valioso, en total libertad, que puede mostrar la totalidad de su perfección, su santidad, su poder, su sabiduría, justicia, ira, bondad, verdad, gracia. Eso debemos preguntarnos. ¿Acaso el asunto de la historia humana se trata de la historia humana o se trata del Dios que en su gracia, en su fiel amor, quiso que nosotros fuéramos participantes de su gloria, de su propósito, de su intención? ¿Dónde estamos colocados? La forma en que nosotros respondamos a esa pregunta afectará profundamente la forma en que entenderemos la historia del sacrificio de la cruz, la muerte de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, el apóstol Pablo plantea ese asunto desde una mentalidad bíblica, desde una perspectiva diferente del sacrificio de Jesús en el Calvario. Y por eso el apóstol Pablo presenta una verdad sobre ese propósito que apenas nosotros la conocemos o ni siquiera indagamos para que sea parte de nuestra vida. Es donde dice en el capítulo, y busco aquí inmediatamente, capítulo 3, versículo 25 y 26.
el significado más profundo de la cruz. Como dice el teólogo Cranfield, ¿cuál es el significado más profundo? Que ahí estaba Él muriendo por nosotros, que ahí estaba Él derramando su sangre por nosotros. No se me confunda, mis amados hermanos, que es el mensaje que hemos predicado por todo este tiempo y no lo estamos anulando, pero sería muy limitado quedarnos creyendo que ahí estaba Él muriendo por nosotros. Se estaba resolviendo un asunto de mayor implicación en el sacrificio de la cruz. Se estaba resolviendo un asunto más grande y más profundo que traería como consecuencia la oportunidad de redención. Se estaba resolviendo un asunto con Dios que se afectó en el Edén. Pero una vez resuelto ese asunto, se nos abre una puerta para que nosotros podamos recibir redención, perdón de pecados, reconciliación y comunión con Dios. Entonces, no queremos tener un enfoque limitado. Vamos más allá del tema de la justificación y de la reconciliación y del perdón. Vamos a rebuscar hasta el fondo, el fundamento, el significado más profundo de la cruz. Lo que debes escuchar mientras leemos este texto es el problema principal de la mentalidad bíblica. Lo que se está tratando de resolver a través de la muerte de Jesús y cómo diferenciar entre el concepto que yo tenía y el que debo tener. Mire lo que dice Pablo en Romanos 3:25. Cristo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como una demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Había un asunto que había que resolver. Por lo tanto, redúcelo al problema más básico que la muerte de Cristo debe resolver. La muerte de Cristo debe resolver primeramente el hecho de que fue Dios mismo quien lo colocó en la cruz para que pudiera suplir o resolver un asunto que se había afectado entre Dios y el hombre. Primeramente en relación con Dios. Por eso Abraham le dice: he aquí, yo me proveeré de cordero. No es que Abraham dice, él se proveerá de cordero. No, no solamente el hecho de que Abraham está recibiendo esa revelación, sino que Dios mismo se proveerá de ese cordero. No es que Dios proveerá un cordero por causa de tal cosa. Él se proveerá a sí mismo de un cordero, porque había un asunto que resolver con Dios. Y repito, ese asunto me abriría una puerta a mí. El problema que debía resolverse era que Dios, por alguna razón, pareció ser injusto y quería reivindicarse y limpiar su nombre. Y ese es el tema principal. La justicia de Dios estaba en juego. Su nombre, su reputación, su honor, su gloria tenían que ser reivindicados primero ante la cruz. Puede ser por nuestro bien, pero debe ser por la justicia de Dios. Pero ¿cómo se creó ese problema? ¿Y por qué Dios se enfrenta al problema de necesitar una reivindicación pública a su justicia? La respuesta está en la última frase: porque por un tiempo pasó por alto. Y eso pudiera considerarse injusto de parte de Dios. Y me explico. Este ejemplo que nos trae John Piper, y quiero mencionarlo, el ejemplo del rey David. Por un lado tenemos al rey David como ejemplo. En 2 de Samuel capítulo 12, el profeta Natán enfrenta al rey
porque había cometido pecado de adulterio con Betsabé, y luego mandó asesinar al esposo de Betsabé para encubrir su pecado de adulterio. Mis amados, fácil es leerlo en la Biblia. Tráigalo a su contexto. Un hombre que no le faltaba nada, pero quedó seducido por la mujer de su guardaespaldas, de su amigo personal, de su siervo, y quedó seducido por la mujer de él y la tomó, y luego salió embarazada, y para encubrir su pecado mandó asesinar al hombre porque lo puso en primera fila en la guerra para pretender ocultar. Homicidio premeditado. La Biblia no oculta los errores de los seres humanos. La Biblia permite que estén expuestos, porque vuelvo y repito, este asunto no se trata del hombre, del ser humano. Este asunto se trata de un Dios soberano que sabe lo que está haciendo. Entonces Natán le dice: ¿por qué has despreciado la palabra del Señor? Escuche esa expresión: ¿por qué has despreciado la palabra del Señor? David siente el reproche del profeta y le dice: he pecado contra el Señor. A esto Natán le responde: pero también, Natán le dice: has pecado contra el Señor, pero también quiero que sepas que Dios ha remitido tu pecado y no morirás. Solo analice. Hello. Póngase en el lugar de la víctima. ¿Cómo es posible que este hombre le quita a la mujer a este otro hombre, lo manda a matar, homicidio premeditado o asesinato, como sea se evalúe a nivel judicial, y que ahora el Señor le está diciendo: pero, aunque sé que hiciste eso, pero quiero que sepas que te perdono? Eso choca a cualquier mente humana. Por eso considero bien absurdo cuando un reportero le hace una pregunta a un padre o una madre acabando de ver el asesinato de su hijo, si va a perdonar al otro, sin siquiera respetar el espacio del dolor y del sufrimiento. David siente el reproche de Natán, reconoce que ha pecado. Ahora bien, así de fácil realmente Dios perdona. Adulterio, asesinato son pasados por alto. Eso pudiera ser increíble en la mente natural. Nuestro sentido de justicia grita: imposible, no puedes dejarlo así, no más, y perdonar. Merece morir. La ley dice que el que comete pecado de adulterio debe morir, o lo menos ir a prisión de por vida. Pero Natán no dice eso. Él dice: también el Señor ha remitido tus pecados y no morirás. Aquí vemos el asunto del perdón de Dios. Ahora bien, esto es lo que Pablo quiere decir en Romanos 3:25. Por mucho tiempo pasó por alto. Hoy en día hay un debate fuerte aquí en Puerto Rico y despierta pasiones en el celo de Dios, y queremos inmediatamente formar un paredón, inmediatamente tomar justicia en nuestras manos respecto a lo que se está debatiendo ahora mismo con estos proyectos. Pero ¿acaso Dios no está viendo todo este asunto? Eso no significa que la iglesia guarde silencio y actúe pasivamente, pero el llamado de Dios a lo que la iglesia tiene que hacer, ¿acaso Dios no lo tiene que decir? ¿Acaso Dios no va a guiar a su pueblo? ¿No empoderará con sus recursos? Por lo tanto, ¿cuál es el problema? La mentalidad secular siente que esto es un problema, que Dios es muy suave, muy gentil con los pecadores. ¿Cuántas personas fuera del alcance de la influencia bíblica luchan con el problema de que un Dios santo y justo hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, y envía lluvia al justo y envía lluvia al injusto, como dice en Mateo? Luchan contra la aparente injusticia de Dios, porque Él es muy misericordioso con los pecadores. ¿Cuántos cristianos luchan con el hecho de que su propio perdón es una amenaza a la justicia de Dios? Mis amados, esto nos llevaría un día completo en debatir
y en detalle examinar. Y no es lo que pretendo esta mañana. Vamos a resumir. La mentalidad secular ni siquiera evalúa la situación misma de la manera en como lo hace la mentalidad bíblica, porque la mentalidad secular piensa desde un punto de partida diferente. La mentalidad secular no comienza con los derechos del Creador. La mentalidad secular comienza con el derecho de sostener y manifestar el valor infinito del ser humano y no de la justicia y de la gloria de Dios. La mentalidad secular siempre estará mirando cuál es la posición del hombre, cuáles son sus derechos y cuáles son sus necesidades. Ahora bien, y resumiendo y acortando, ¿qué se resolvió allí en la cruz del Calvario? Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, no alcanzaron la gloria de Dios. Lo primero que se tenía que resolver allí en la cruz del Calvario era la recuperación de la gloria de Dios que se había afectado en el pecado del Edén. El Edén, el huerto, el paraíso, donde la gloria de Dios convivía y estaba presente en la comunión y en la relación con el hombre. Pero a causa del pecado, el hombre fue expulsado de ese lugar. Por lo tanto, se perdió el beneficio de esa gloria, de esa comunión, de esa relación. Por lo tanto, lo primero que debía resolver el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, como el postrer Edén, era recuperar esa gloria, ese lugar de comunión. Por eso cuando murió y expresó las palabras finales, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, porque en ese momento el sacrificio había sido aceptado, la sangre derramada había sido propicia al nivel del pecado, pero a la misma vez colocaba el valor de la gloria de Dios en el Edén al precio tan elevado que se tuvo que pagar. Escúcheme bien, mis amados hermanos y los que están conectados, porque hemos usado esa expresión y yo la he usado y no tengo duda del valor que Dios me da a mí y quién soy yo, pero es en Cristo. El valor que yo tengo no es un valor como ser humano, simplemente es porque porto la imagen de su Hijo. Es porque su gloria me ha sido compartida, porque en esencia, como ser humano, no es que tenga un valor incalculable como para que Cristo haya muerto por mí en la cruz del Calvario. Escúcheme bien, mi amado hermano, porque ese es el pensamiento de la mentalidad secular. Lo que Jesucristo representó en la cruz es el valor de la gloria de Dios, es el valor de la justicia de Dios, es el valor de la inversión de Dios que es recuperada a través del sacrificio, y el que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador recupera ese valor de esa gloria. Entonces yo soy valioso para Dios. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Y digo esto porque colocar a Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, en mi lugar, es quitar el valor de Dios mismo para ponerme a mí un precio y un valor que no me corresponde. Solo le pertenece a Él, porque Él es el centro de todo, y en su amor eterno y en su fidelidad recuperó la inversión del Edén, y ahora dice: participen de esta inversión. El velo se rasgó y tú y yo entramos en esa dimensión de comunión. Por lo tanto, mis amados, cuando estamos hablando del pecado, cuando estamos hablando de la acción, ubicando a David,
La palabra dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron esa gloria. Lo que está en juego en el sacrificio de la cruz, cuando pecamos, es la gloria de Dios. Cuando Natán enfrenta a David, él cita a Dios de la siguiente manera: ¿por qué me has menospreciado? John Piper dice, si tuviéramos presente en ese diálogo entre Dios y David, podríamos imaginar a David diciendo, ¿qué quieres decir con que yo he menospreciado a Dios? Yo no he menospreciado a Dios, ni siquiera estaba pensando en él cuando solo deseaba esa mujer y luego tenía miedo de que la gente lo descubriera. Ni siquiera Dios me pasó por la cabeza, pero eso no significa que yo desprecie a Dios. Pero Dios le hubiera contestado: el creador del universo, el que diseñó el matrimonio con toda la pureza del mismo, la fuente de vida, el que da la vida, quien lo ungió como rey, ese mismo, el creador, no estaba ni siquiera en tu cabeza. Correcto, David, eso es exactamente lo que te quiero decir. Tú me has menospreciado, porque todo pecado es un menosprecio hacia Dios antes de dañarte a ti como ser humano. Entonces, todo pecado es una preferencia por los placeres pasadizos del mundo sobre la alegría eterna de una comunión con Dios. David menospreció la gloria de Dios, él desvalorizó a Dios, él deshonró el nombre de Dios. Ese es el significado del pecado: fracasar en nuestro amor por la gloria de Dios sobre las demás cosas. Y eso es lo que dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Ese es el problema que se resolvió en la cruz del Calvario. Recuperar eso. Por tanto, el problema de cuando Dios pasa por alto el pecado es que Dios pareciera estar de acuerdo con aquellos que desprecian su nombre y menosprecian su gloria. Pareciera que Él quiere decir que es una cuestión de indiferencia el rechazar su gloria. Pareciera que Él condona el bajo nivel de evaluación de su valor, pero eso no es así. Por lo tanto, cuando la palabra dice Él propició, nada en este mundo podía tener el valor de la gloria de Dios como para morir en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el valor de su gloria estaba determinado en el valor de Él mismo como Dios. Por eso Él se propició a sí mismo en la cruz. Y eso es más grande que simplemente decir que Él se colocó en mi lugar. No, mis amados hermanos, Él trazó el camino para que yo encontrara esa gloria, para que yo viviera en ese Edén, en ese paraíso, aún en medio de este mundo tan turbulento. Él me indicó el camino de la comunión, del perdón, de la reconciliación. Por lo tanto, mis amados hermanos, Él lo hizo, o sea, puso a su Hijo delante para morir como demostración de su justicia, porque en su paciencia o tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, pero de esta manera pudo demostrar a tiempo su justicia. Dios vio su gloria despreciada por los pecadores. Él vio cómo se menospreciaba su valor, cómo se deshonraba su nombre con nuestros pecados. Y en lugar de reivindicar el valor de su gloria, matando a la gente, Él reivindicó su gloria crucificando a su propio Hijo. Así que no es simplemente que los judíos dijeron crucifíquenle. No, Jesús había dicho: nadie me quita la vida, yo la pongo a favor de ustedes.
Aunque aquel pueblo gritó crucifíquenle, aunque aquellos soldados romanos cruzaron su costado con aquella lanza, Él sabía lo que estaba haciendo, porque Él era la propiciación de Dios. Y habiendo dicho esto, mis amados hermanos, recuperemos la mentalidad bíblica, salgámonos de ese centro donde nos hemos colocado y coloquemos a Dios como el centro de todo, el soberano, el santo, el eterno, el grande, que hace todo perfectamente y bien planificado. Y considérate a ti como yo me considero, mis amados hermanos, bendecida y privilegiada por haber sido parte de esto, porque recibiendo a Jesucristo participo de las riquezas de esa gloria en sabiduría, en conocimiento, en ciencia, en entendimiento, mis amados hermanos, pero sobre todo en una relación de amor con Dios, porque su fiel amor me alcanzó una vez recuperada su gloria y me ha hecho participante de esa gloria. ¿Qué más yo puedo desear? Dale un sentido diferente al sacrificio de la cruz. Cuando pienses en este día, no simplemente veas una imagen que nos han querido proyectar de un hombre frágil, débil, que una multitud crucificó. Vean la gloria de Dios recuperada y el camino trazado para yo participar de esa gloria. Póngase de pie ahí donde está y el grupo va pasando, o las voces del grupo. Ahora, dale ese fuerte aplauso al Señor. Él es merecedor de toda gloria, de toda honra y de todo honor. Reflexiona sobre esto en esta preciosa mañana. Analízalo, ora. Y si tienes que pedirle perdón al Señor por la manera en que tú habías estado analizando todo esto, dile: Señor, yo quiero recuperar mi perspectiva espiritual y poder entender estos asuntos de la Biblia, de la palabra, desde una mentalidad bíblica, una mentalidad que me lleve a comprenderte a ti profundamente. Oremos al Señor en este momento. Padre eterno, Padre de bondad y de misericordia, gracias por el perdón de la cruz. Gracias por la provisión de la cruz. Gracias por la empatía de tu sufrimiento con nuestro sufrimiento. Gracias por la reconciliación. Gracias por el camino abierto que nos lleva a comunión con el Padre Celestial. Gracias porque estas leves tribulaciones momentáneas no se comparan con las mayores glorias que habremos de disfrutar en tu presencia, y que desde hoy, en nuestra respuesta de ese fiel amor, en nuestra obediencia, podemos disfrutarla desde aquí en la paz del perdón y la reconciliación, y disfrutaremos plenamente en la eternidad. A ti y solo a ti sea dada toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solo a ti te pertenecen. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.